Queridos hermanos, estimados amigos, bienvenidos al espacio formativo del Instituto de Identidad Andaluza. Iniciamos un nuevo tema en dos entregas: Blas Infante y la masonería. Parte primera: influencias masónicas en los símbolos andaluces. Vamos a darle voz y forma a un trabajo de investigación publicado por don Estanislao Naranjo Infante, nieto de Blas Infante. Estanislao nace en Lora del Río en 1965, es abogado colegiado en ejercicio en los ilustres colegios de abogados de Sevilla y Madrid, titular de despacho propio en el que colaboran 3 abogados más. Es vicepresidente del Centro de Estudios Históricos de Andalucía y conferenciante sobre la figura de su abuelo Blas Infante y el entorno histórico y familiar en el que se desarrolla su vida. Ha impartido innumerables conferencias en centros de enseñanza media y asociaciones culturales por la mayor parte de Andalucía. Blas Infante y la masonería lo vamos a exponer en dos partes. La primera entrega analizaremos la influencia de la masonería en los símbolos de Andalucía, en el himno, en el lema Andalucía por sí, para España y la humanidad, y en el escudo. La segunda entrega veremos las huellas de la orden en su casa Dar al-Faraj, Casa de la Alegría, en Coria del Río, Sevilla, y su pertenencia a la orden masónica, Talleres y Obediencia. Pasemos al desarrollo de la primera parte: influencia de la masonería en los símbolos andaluces. Los símbolos principales de Andalucía son la bandera, el escudo, el himno y el lema, que se encuentra en el propio escudo y en el himno. De estos 4 símbolos, 3 tienen influencia masónica en su confección, sobre todo el escudo y el lema. Hemos de tener en cuenta que, salvo dentro de las logias y talleres masónicos, la simbología de esta hermandad nunca es explícita, sino que, con elementos más conocidos por todos, se confeccionan los símbolos de manera que puedan significar una cosa para los profanos, pero puedan ser reconocidos por los iniciados. Así, a título de ejemplo, en la iglesia de San Isidoro en Sevilla capital, al entrar por la puerta principal a la izquierda, se observa un cuadro de una virgen con niño sentada delante de una mesa con un mantel blanco y con una vela y una rosa sobre el mantel y un plato de comida. Aparentemente representa a la Virgen María dando de comer al niño Jesús, pero los oratorios masónicos o rosacruces tienen para leer una mesa frente a la cual se sienta el iniciado, que debe tener un mantel blanco, una vela y una rosa. Es decir, que la Virgen y el niño están ante un oratorio masónico, no ante una mesa de cocina. La bandera de Andalucía, obviamente, al ser tan antigua y de origen islámico, de origen morisco, no tiene influencia. El himno andaluz
contiene una clara referencia masónica disimulada como anhelo cultural. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz, que a los hombres, almas de hombres les dimos. La interpretación más corriente de estos versos es una referencia al ambiente cultural bético y andalusí, en los que la cultura procedente de Andalucía era un foco de luz en el mundo occidental y oriental. Sin embargo, el término hombres de luz es un término muy concreto en cualquier escuela esotérica y hace referencia a la persona muy avanzada en el camino de perfección, camino que nunca se termina y que ejerce de maestro de los que caminan detrás. Para expresar el deseo de volver a ser un faro de cultura y luz para la humanidad, Blas Infante en la letra utiliza un término masónico. El lema Andalucía por sí, para España y la humanidad tiene una triple estructura, incluyendo en la última el concepto de humanidad, ajeno a cualquier nacionalismo excluyente decimonónico. Es suficientemente explicativo el párrafo inédito que les he leído antes, así como las referencias a los ideales externos de la masonería y su concepto de hermandad para comprender por qué consta el término humanidad en el lema de Andalucía. Para mayor profundidad, dejemos que Blas Infante hable. Andalucía por sí, para España y la humanidad, nuestro regionalismo federalista, fraternal, verdaderamente humano, tipo de organización universal, social y política de todos los pueblos, al tener tan alta inspiración, había de ser formulado por este lema, el cual tanta fortuna hubo de hacer hasta aquí. El escudo de Andalucía. Nuestro escudo tiene mucha carga simbólica masónica. Se debe hacer la advertencia que al hablar del escudo me referiré siempre al escudo que consta en la casa de Coria del Río, no al oficial de la Junta de Andalucía, que ha supuesto una adulteración también consciente del mensaje masónico del escudo, al igual que han hecho con la casa, y luego se quejan de Franco. En concreto, el escudo oficial tiene dos elementos diferenciadores con el original. Uno es la utilización de basas en las columnas y otro es coronar a Hércules con la piel del león de Nemea, sustituyendo a la tiara del iniciado que porta el original. Esta interpretación masónica es consciente en Blas Infante cuando propone el escudo de Andalucía a la Asamblea de Ronda de 1918. Así, en la carta que remite a Pedro Demófilo Gañán, publicada en la revista Andalucía número 19 el 31 de diciembre de 1919, comenta: en cuanto al escudo, además de una significación histórica, tiene un valor muy alto, metafísico, pasado y actual. Ancestrales de griegos fueron nuestros ascendientes autóctonos y primitivos. El Hércules andaluz es más antiguo que el divino héroe creador de la leyenda hesiódica. En Andalucía, este Hércules fundador hubo de ser también dominador de la conciencia del mundo,
al desarrollar las civilizaciones más creadoras de la Tierra. La civilización de Tartesia es muy anterior y del mismo nervio que la llamada civilización grecolatina, comunicada en sus comienzos de Occidente al Oriente europeo, a donde llegó conducida por los pelasgos, después de haber caminado por el norte de África hasta Asia Menor. Permítanme detenerme en este texto, publicado pero poco usado, al igual que los que seguiré citando. Es, aparte de una de las mayores pruebas por las que un masón puede reconocer al autor del texto como tal, una de las declaraciones de filosofía de vida de mayor calado que el que les habla ha leído, y ha leído mucho. En el texto se nos habla, como he señalado anteriormente, de una forma velada sobre una serie de temas que en su época y actualmente siguen siendo muy polémicos. A título de ejemplo, se afirma que la historia con mayúscula surge de Occidente a Oriente, no como siempre nos la han contado. Nos habla de los pueblos del mar, de los atlantes de Platón y de los dioses egipcios que vinieron de Occidente, incluso de los Vedas hindúes. Hay algunas pruebas de ello, pero excede el contenido de la conferencia. Sigamos con el texto. Hércules es el símbolo divino del hombre consciente del supremo fin, que vive para crear la conciencia de la vida, la conciencia universal, sujetando a un yugo de consciente armonía las fuerzas indomadas del universo. Hércules es el símbolo del hombre que en esa eternidad aspira a alcanzar su propia eternización, del hombre que no cree ni espera en otra providencia que en la providencia de su propio esfuerzo. La nueva era habrá de tener un profundo sentido religioso, o no será otra cosa que la regresión a la barbarie. Y el Dios de la nueva era habrá de ser este Hércules. Hércules necesita volver a dominar en la conciencia del andaluz para volver a fundar otra vez Andalucía. Expliquemos a los profanos que de eso trata la conferencia. Disculpen si en esta parte parezco un poco pesado, pero poner a Hércules en un escudo es una provocación esotéricamente hablando, una gran declaración de intenciones, y me gustaría, e intentaré conseguirlo, que cuando ustedes salgan de aquí se sientan tan orgullosos como yo de ser un hijo de Hércules. Según la mitología griega, Hércules, Melcar, era un semidios, hijo de Zeus y de Acmena. Este semidios tuvo una existencia muy agitada, porque mientras era protegido por parte del Olimpo, era odiado por otra parte. La dualidad entre el cielo y el infierno se manifiesta también en Hércules. Hércules tuvo que realizar grandes hazañas, y entre ellas dos que son fundamentales en la simbología. ¿Cuáles fueron? La liberación del titán Prometeo y el descenso a los infiernos y su vuelta.
Liberando a Prometeo, libera al Dios que liberó a los hombres, puesto que les dio el fuego y por consiguiente la luz, y les hizo perder el miedo a los dioses, haciéndolos dueños de su destino. Descendiendo de los infiernos o descendiendo al Hades, Hércules convive con la muerte y saliendo del Averno resucita como hombre nuevo. Por ello, en los himnos a Hércules se le denomina Christos o Salvador. Al morir es deificado y elevado al Olimpo, a la derecha de Zeus. Este mito del semidios ni siquiera era compartido por los antiguos educados en esta práctica religiosa. Pero esa significación de Salvador es la que inspira las palabras de Infante que les he leído anteriormente. Por ese carácter divino es por lo que el Hércules del escudo de Infante lleva una diadema triple, tocado que solo utiliza hoy el Papa de Roma. La tiara como denominador del mundo de la materia, de la mente y del espíritu, como maestro iluminado. Asimismo, el escudo está flanqueado por dos columnas, las famosas columnas de Hércules. Pero detengámonos un poco en las mismas y observarán cosas nuevas. Son columnas jónicas, evidentemente por las volutas del capitel. Pero el orden jónico clásico determina que las columnas de este tipo tienen basa y las del escudo no las tiene. Son columnas troncocónicas, es decir, más anchas en su base que en el capitel, cuando el orden jónico las hace cilíndricas. El fuste de las columnas es liso, cuando el de las jónicas es acanalado con 24 estrías. El fuste de las columnas del escudo es toscano, no jónico. La carencia de basa es dórica, no jónica. El éntasis, es decir, que sea más gruesa abajo que arriba, es corintio, no jónico. Solo el capitel es jónico. Y hemos de recordar que las volutas jónicas forman parte del orden compuesto. ¿Por qué unas columnas tan fuera de los órdenes de arquitectura clásica? En una logia hay 12 columnas de 12 órdenes distintos, pero los 3 primeros tipos de columnas forman una logia justa, el dórico, el jónico y el corintio. Y los 5, sumando el toscano y el compuesto, forman una logia perfecta. La columna jónica representa al maestro de la logia y simboliza la sabiduría. Y se sitúa en el oriente de la logia, en el sitial del maestro. El maestro es Hércules, el dios de la nueva religión, como he leído más arriba. La terminología masónica para la creación de una logia es erigir columnas y para cerrar el taller, abatir columnas. El símbolo del que es expulsado de la logia es la columna rota. Todos estos significados se encuentran en estas columnas, síntesis de los 5 órdenes que Infante sitúa en el escudo de Andalucía. Blas Infante erige las columnas del nuevo templo, de la nueva Andalucía que imagina y desea. Además, estas columnas no tienen el lema plus ultra,
más allá. Y no lo tienen porque no hay que ir más allá, sino quedarse aquí a trabajar en el taller de la logia que se está construyendo, a construir la regeneración de Andalucía que es tan necesaria. No quiero cansarles más. Termino con palabras de Blas Infante. Para los andaluces y extranjeros, en este tránsito fatigoso, puente que diría Carlyle, entre la eternidad de un pasado de sombras condenado a sucumbir y la eternidad de un porvenir radioso que trabajosamente se alumbra, la voz de Andalucía servirá nuevamente en lo moral, en lo social y en lo político de foco de inspiración entre las tinieblas desorientadoras. Nuevamente Andalucía puede llegar a servir de faro de luz a la humanidad perdida entre las sombras de la barbarie. Queridos hermanos, estimados amigos, hasta aquí la primera parte del tema Blas Infante y la masonería, influencias masónicas en los símbolos de Andalucía. Muchas gracias por vuestra atención.